Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días. ¿Quién quiere trabajar? Yo. Vamos a empezar a trabajar. ¿Qué nos toca trabajar el día de hoy, Miss? El área de ciencia y tecnología, un nuevo tema. ¡Wow! ¿Qué nos dice por ahí, Pepito? ¿Qué dice por aquí? Muy bien, comportamiento de las personas ante los cambios de clima. Excelente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el comportamiento de las personas ante los cambios de clima. Damos mucha atención. Siempre te voy a decir, con mucha energía, con muchas ganas, con mucha actitud. ¿Qué vamos a trabajar por aquí? Dice, ¿no? Comportamiento de las personas ante los cambios de clima. Todos aquí analicemos la información. ¿Qué cosas nos dan por aquí? Observa, visualiza, mira, ¿qué dice, no? Muy bien, dice, por fuerza, piura. Muy bien, tu temple y coraje los hará resurgir, ¿no? ¿Qué más nos dice, Miss? ¿Qué situación se presenta en la imagen? ¿Qué situación? Muy bien, excelente, válido. Muy bien, Pepito, ¿qué más me dices? Ya, muy bien, excelente, chicos. ¿No? La otra pregunta dice, ¿por qué suceden situaciones como la que se presenta en la imagen? ¿Por qué sucederá? Ah, porque ha llovido mucho, dicen por ahí. ¿Qué más me dicen por ahí? Ah, porque ha llovido mucho, que es el clima. Ah, muy bien, es el clima, ya está, porque ha llovido mucho, ya también, muy bien. Excelente, por ahí, ¿qué me dices? Ah, es por el clima, ya está también. ¿No? Y por ahí otra pregunta nos dice, ¿el clima cambia o modifica nuestro comportamiento? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? A ver, ¿qué opinas? ¿El clima cambia o modifica nuestro comportamiento? O sea, el clima, ¿crees que cambie o modifique nuestro comportamiento? ¿Tú qué me dices? ¿Que sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? A ver, dime. Ah, porque cuando llueve, ¿qué me dices? ¿Te abrigas? Ya, muy bien. Ya, válido, muy bien. Interesante su respuesta. ¿Por el que me dices? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué más nos dice por aquí? ¡Wow! Nuestro gran planteamiento del problema. Nuestro gran planteamiento del problema nos dice, ¿cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios del clima? ¿Cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios del clima? ¿No? Muy bien, por ahí. Recuerda, por favor, ve, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tú ya lo sabes. Ve planteando, ¿no? Una posible hipótesis, perdón, ¿no? Entonces, ve planteando una posible hipótesis para la pregunta, ¿cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios de clima? Muy bien, ¿no? Observando y mirando la imagen. ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo crees que podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios del clima? ¿No? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿No? Observa la imagen y nosotros creamos nuestra propia hipótesis o planteamos nuestras propias hipótesis. Recuerda que durante todo el año hemos trabajado eso, ¿no? Observa la imagen, ¿no? ¿no? Tienes que crear tu propia hipótesis, ¿no? A la pregunta que nos dice en el planteamiento del problema. ¿Cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios de clima? Muy bien, por ahí que me dice Pepito. Ya, excelente. Por ahí que me dice Anita. Ya, por ahí que me dice Panchito. Ya, muy bien. Wow, interesante. La Miss también ha estado ahí averiguando, dice, ¿no? ¿Cómo? Dice, si la pregunta es ¿cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios de clima? ¿No? Respondiendo a cada cambio que se produce de frío o calor y cuidando siempre nuestra salud. Vuelvo a decirte y escucha, por favor, pon mucha atención. Respondiendo a cada cambio que se produce de frío o calor y cuidando siempre nuestra salud. No te olvides, esto ¿no? Lo completamos en nuestra fichita, por favor. Utiliza tu regla, ¿no? Recuerda, por favor, que puedes utilizar tu regla ¿para qué? Para que tú puedas escribir ordenadamente, con tu letra legible, que se vea ordenado, ¿ok? No te olvides. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo podemos cuidarnos de los efectos negativos de los cambios de clima? ¡Wow, Miss! Respondiendo a cada cambio que se produce de frío o calor y cuidando siempre nuestra salud, ¿no? Por ahí estamos viendo. Escribe la causa. ¿Cuál sería la causa? Bien, el clima.
El efecto modificación de comportamiento y estilos de vida. Muy bien. ¿Ya lo has terminado todo? Todavía te falta. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Nos dice el clima. ¿Qué es el clima, Miss? Nos dice que es un fenómeno natural en el que No, ¿en el que qué? No te escucho. Ah, muy bien, que intervienen, dice, elementos como la lluvia, la humedad, el viento, la temperatura, etc. Estos componentes dice que determinan las características atmosféricas de un lugar. Entonces, no te olvides, es un fenómeno natural en el que intervienen elementos como la lluvia, la humedad, el viento, la temperatura, etc. Estos componentes nos dicen que determinan las características atmosféricas de un lugar. Entonces no te olvides, recuerda lo aprendido, por aquí estamos observando, ¿no? Condiciones atmosféricas como la humedad, la temperatura, la presión, etc. ¿Favorecen qué? La existencia de varios tipos de clima. Pueden ser fríos, secos y tropicales, que tienen características favorables y desfavorables para las personas y los demás seres vivos. No te olvides, por favor. ¿Ok? Muy bien. Todos ya creo que hemos terminado. ¿Qué me dices, Panchito? ¿Que ya? Muy bien. Entonces nosotros siempre, ¿no? Realizamos un estupendo trabajo, mis niñas y mis niños. Excelente. Muy bien. ¿Terminaste? Sí. Muy bien. Hasta mañana, mis niños. Hasta mañana.